Nuestro tema del día, Encuentro 2 de Radio, tiene que ver con el lenguaje radiofónico. Ya lo hemos estado tratando a través de estos retos previos y a mí me gustaría que más bien construyamos estos 4 elementos en conjunto. Así que vamos a arrancar a hacerlo así al azar. Por ejemplo, Valeria Lanz, activa tu micrófono. Fíjense que nosotros estamos aquí hablando, Valeria, de los 4 elementos que conforman el lenguaje radiofónico. La voz, que viene acompañada de la palabra, el silencio, la música y los efectos. Valeria, ¿cuál de esos 4 te llama más la atención y cómo crees tú que lo usan en la radio? Los efectos. ¿Por qué, Valeria? Cuéntanos. Porque yo he visto en varios radios que agarran y, por ejemplo, están contando una historia y empiezan, alguien tocó la puerta, y hacen un sonido como si alguien estuviera tocando la puerta. O alguien caminó muy fuerte, entonces hacen como si fueran pasos muy, muy, muy fuertes. Ese tipo de cosas. Así es. Perfecto, Valeria, así es. De hecho, en nuestro próximo encuentro vamos a tener un montón de retos en vivo que tienen que ver con efectos para ver si nuestro oído está afinado y podemos reconocerlo. Eso lo vamos a hacer la próxima semana. Vamos a ver, Haislifer, ¿te animas a activar tu micrófono para que nos cuentes en el caso de el silencio? ¿Cómo crees tú que el silencio juega un papel importante dentro del lenguaje radiofónico? Yo digo que el silencio juega un papel importante, ya que cuando cuentan una historia de terror o de suspenso, es lo que marca la diferencia justamente en ese momento. Así es, perfecto, Haislifer. Por ejemplo, en la historia de Aislinn, que era una historia de suspenso, fíjense que ella optó por una narración mucho más pausada, que de repente generaba en suspenso. Por ejemplo, si nosotros estamos narrando, cuando de repente María abrió la puerta, y ahí podemos meter unos efectos que ayuden a acelerar el suspenso, porque nuestro radioescucha está esperando saber que se encontró María detrás de la puerta. Y si nosotros aderezamos esa narración con un silencio, hacemos que nuestro radioescucha se ponga más ansioso y quiera saber y se conecte mucho más con la historia. Entonces, el silencio nos permite generar suspenso y darle orden a la narración. Lo que decíamos de que a veces cuando estamos nerviosos hablamos muy rápido. Los silencios nos ayudan porque nos permiten respirar, llenar nuestro diafragma de aire y que las palabras puedan salir proyectadas perfectamente y que podamos narrar con un mejor ritmo. El silencio es nuestro aliado en ese sentido. Muy bien, vamos a ver quién más está por aquí. A ver, Camila, prende tu micrófono, pues, y cuéntanos sobre el papel de la música. ¿Qué crees tú que juega la música en el lenguaje radiofónico? Juega mucho. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque, por ejemplo, tú quieres hacer una música. Primero tienes que practicarla y luego tienes que hacerlo. Ok. Claro, y fíjate, Dani, por ejemplo, cuando, si nosotros tuviésemos que musicalizar la historia de Aislinn, seguramente le pusiéramos una música que nos ayude a acentuar esa sensación de suspenso. O cuando, por ejemplo, vemos las películas, y es una película de una persecución, siempre hay una música que acentúa esa persecución. A ver, Sofi, que tenías la manito levantada, cuéntanos qué quieres aportar a este debate del lenguaje radiofónico. Así como tú decías sobre la música, puede ser utilizada de fondo como para dar más volumen a la historia, cosa de que nosotros nos entremos más en la historia y podamos entender qué es lo que está pasando y la situación en ese momento. Correcto, así es. De hecho, manitos arriba, muchachos, para quien quiera opinar, así participamos todos y podemos escucharnos. Sí, estamos escuchando a quien nos está hablando. Manito levantada y ya te damos el derecho de palabra.
fíjate, Sofi, lo que hablabas correcto sobre la música, porque la música termina siendo como un aderezo, así como cuando hacemos un plato sabroso y estamos cocinando, por ejemplo, algo salado y le echamos adobo y le echamos algunas especies Sí. y le ponemos sal. La música en la radio juega el mismo papel, igual que los efectos. Estos son como ingredientes que ayudan a hacer el plato radiofónico más sabroso. A Para ver, Gabriel. mejorarlo. Así es, Sofi, así es. Vamos a escuchar a Gabriel que tiene su manito levantada. Cuéntanos, Gabo. Bueno, quería, ya dijeron más o menos lo que iba a decir, pero también aunque no sea de historias, también como cuando solo se habla en la radio, hace su programa de radio, ponen en el fondo música así como agradable, tipo las que ponen en los ascensores, para que como la banda sonora sea un poco más como suave y sea como sabroso escuchar como la presentación de la radio. Así Como es. tú dijiste del aderezo. Ajá, porque eso nos mete en una atmósfera y comenzamos a vibrar al ritmo de esa información que nos está contando el locutor. Tal cual, Gabo. Héctor, activa tu micrófono y cuéntanos qué tienes para aportar sobre el lenguaje radiofónico. Bueno, quería hablar un poquito sobre la música. Que la música, bueno, en este caso, si es un programa de radio, se llama cortina. Y ayuda a estar en el ambiente, por ejemplo, si es un programa así, de positivismo, de alegría, bueno, se pone una canción así, no una canción lenta, sino una canción rápida, divertida, entretenida. Una canción que no sea apagada, sino así de diversión o cosas así. Y también quería decir que, por ejemplo, en las películas de terror, la música juega un papel muy importante, porque hay películas de terror que uno piensa, si eso no tuviese esa música o ese sonido, esos efectos, no asustaría tanto algunas partes. Así que por eso digo que la música es muy importante en todo, pues en la radio, en las películas y muchas cosas. Así es, Héctor, totalmente. Además es acertada tu aporte con respecto a cómo llamamos la música en la radio cuando acompaña de fondo al locutor. Se llama así, es la cortina musical. Y muchos programas tienen hasta cortinas musicales que identifican específicamente ese programa en particular, que cuando uno lo escucha, uno dice, ese es el programa de fulanito de tal. Yo quiero, fíjense, la próxima semana, en nuestro encuentro vamos a tener juegos chéveres para seguir profundizando el rol narrativo que tienen tanto los efectos como la música y cómo hacen que esos dos elementos produzcan sensaciones en nuestro espectador. Vamos a abordar el último elemento que tiene que ver con la palabra, que ahí es donde nos vamos a concentrar el día de hoy. Vamos a ver quién tiene la manito levantada por acá. A ver, Evangeline y Leander, que tienen la manito levantada. Activen su micrófono y cuéntenos qué creen ustedes, cuál creen ustedes que es el rol de la palabra dentro del lenguaje radiofónico. Bueno, realmente la voz es importante porque si proyectas se entiende lo que tú dices y la palabra es súper importante. Realmente cuando yo escucho la radio, esos locutores cuando proyectan la voz, se le entiende lo que dicen, quieren transmitir ese mensaje a través de la palabra. Por ejemplo, si es una noticia, ellos tratan de modular la palabra y buscar para que le llegue a las personas, al oyente o al usuario, como se diría. Por ejemplo, cuando yo hice eso, yo quería transmitir un mensaje, pero la palabra y los nervios me están comiendo. Pues a mí me gustaría ser locutora para modular y aprender a proyectar y así que la palabra y la voz vayan en conjunto para que los usuarios entiendan lo que el locutor quiere transmitir. Muy bien, Evangeline, muy bien. Eso seguramente lo vas a lograr porque es un proceso de práctica, de pararnos frente al espejo, de narrar poesías y cuentos en voz alta para que nuestra voz se vaya adecuando y sobre todo para que nuestro cerebro comience a hacer esas conexiones maravillosas que hacen nuestras neuronas y comience a cultivar todo un campo de palabras que cuando nosotros queramos narrar y comentar nuestras ideas, logremos de inmediato
conectar con las palabras adecuadas. Fíjense que nosotros tenemos aquí una premisa con la que nos gusta siempre hablar sobre este tema. Decimos que la palabra es como una aguja, porque puede pinchar, pero también puede tejer. A ver, Iker, tú que tienes la manito levantada, prende tu micrófono y cuéntanos, ¿por qué crees tú que nosotros decimos esto? De que la palabra puede pinchar, pero también puede tejer, que es como una aguja. No sé, la palabra es como, o sea, mientras vas hablando, es como mientras vas tejiendo, solamente que hablas ay, no sé, me enredo, ya iba a decir algo. No, pero muy bien, Iker, Pero algo justo así, es eso. como es que cuando hablas es como cuando vas tejiendo, solamente que tejer es mientras vas cosiendo una ropa, pero solamente que tú estás hablando, entonces estás como, en tu cabeza estás como sacando las palabras. Construyendo algo, eso. Correcto. Como cuando Vamos a ver. construyes una camisa mientras tejes. Así es. Y justo un poco ese es nuestro rol cuando asumimos el rol de locutores. Entender que cuando tenemos un micrófono al frente o tenemos nuestro celular al frente y comenzamos a producir contenido, tenemos una enorme responsabilidad y que nuestras palabras pueden ser ese vehículo para tejer, para generar conexiones, para generar nuevo conocimiento, para generar nuevos vínculos, o puede ser, como a veces ocurre con las agujas, que sirven para pinchar y lo que generan es dolor. Entonces, nuestra invitación siempre es a que cuando nosotros nos animemos a comunicar y a producir contenido, nos abracemos al rol de tejer, porque es mucho más sabroso generar confort, generar apoyo y generar un impacto positivo en la gente que andar pinchando con nuestras palabras por ahí el mundo, ¿no les parece? Es un poco esa la invitación. Entonces, fíjense, nosotros tenemos como pilar fundamental del lenguaje radiofónico la palabra que teje, que da buenos mensajes, que tiene conciencia de la persona con la que quieren hablar. Y esa palabra nosotros la entretejemos a través de una herramienta que tiene que ser cada vez más poderosa, que es la descripción. Fíjense, imagínense que nosotros estamos hablando y que ustedes me pregunten, Oriana, ¿cómo te fue ayer? Y yo les diga, bien. O ustedes me pregunten, Oriana, ¿cómo te fue ayer? Y yo les diga, me fue maravilloso. El día arrancó raro. Estaba lloviendo, no encontraba las llaves para salir de la casa, de repente la encontré en un bolso, me faltaban 5 minutos para llegar a tiempo y un vecino me dio la cola. Y yo comienzo a dar detalles que describen y que ustedes pueden imaginar. Hace que la historia sea más rica y más interesante que un simple bien que no conecta y que no ayuda a generar ese tejido del que nos hablaba Iker. Por eso entonces nosotros, cuando describimos, entretejemos las palabras, los efectos y el silencio para generar un mensaje contundente, poderoso. Vamos a volver a nuestro bol, María, para sacar 2 papelitos y hacer un ensayo de este ejemplo que pusimos aquí, de alguien que está narrando la historia de sus hermanitos. Vamos a ver los 2 ejemplos y vamos a debatir aquí cuál funciona mejor. Si el ejemplo 1 o si el ejemplo 2. Iker, ¿te animas a leer esta primera opción de descripción? ¿Cuál? ¿Esa que me marcaste con gris? Sí, señor. Mi hermano nació el 1 de enero del 2013. Mis papás estaban muy emocionados y yo estaba súper feliz. Mi hermano Mauricio nació el 1 de enero de 2013. Casi cuando dábamos el feliz año, mis papás muy felices, aunque también muy asustados porque mi mamá durante el embarazo tuvo muchas complicaciones. Yo estaba súper feliz y quería acompañarlos porque me dejaron con mi abuela. Al día siguiente fui a la clínica y por fin pude conocerlo.
Muy bien, muy bien. Fíjense que nosotros les estamos colocando aquí 2 ejemplos para que veamos cómo, si nosotros damos más detalles, aportamos más datos, damos más matices a la historia se comienza a convertir en una historia más interesante, que conecta de una con emociones o con sensaciones que nuestro posible radioescucha haya experimentado anteriormente. Así que paso de inmediato con esa información a nuestro reto de la semana para que descubramos qué nos toca hacer en estos días y hasta el próximo miércoles. ¿Cuál es nuestro reto? Hoy descubrimos que existen elementos interesantes del lenguaje radiofónico. Hablamos en líneas generales de todos, de la música, del efecto, de las palabras y del silencio, y profundizamos en las palabras con impacto positivo sobre la gente y cómo la descripción puede ser una herramienta súper poderosa para hacer que otros se imaginen lo que nosotros queremos narrar. Y la intención es que eso comencemos a aplicarlo en nuestro nuevo reto. ¿Con qué queremos que se conecten esta vez? Queremos que ustedes piensen en algún elemento, alguna situación o algún lugar que a ustedes les genere calma. Y que puedan, en una notita de voz de 40, 50 segundos, narrarnos desde la descripción ese lugar, para que nuestros compañeros puedan imaginárselo, ¿sí? En un ratito les vamos a pasar por el grupo la notica de voz, ejemplo de este reto, para que ustedes puedan tener una base para desarrollar este reto. Pero si, por ejemplo, en mi caso a mí me da mucha calma el mar, entonces yo pudiera arrancar nuestra nota de voz, nuestra micro, diciendo, por ejemplo, obviamente siempre anunciando quiénes somos para poder identificarlos. Oriana Martínez, reto Cuéntame tu historia. Cuando yo coloco mis pies sobre la arena, siento una gran calma. Me conecto de inmediato con el mar. Cierro mis ojos. Ya. ¿Vieron? Y comienzo a describir y comienzo a compartir con ustedes sobre todo las sensaciones para que ustedes puedan entender por qué ese lugar en particular me da calma. Entonces ese es el ejercicio, que primero nos conectemos con nosotros mismos para descubrir cuál es ese elemento que cuando estamos abrumados, si nos conectamos con él, nos da calma. Y en 40, 50 segundos, pues podamos describírselo a nuestros compañeros para que nuestros compañeros puedan imaginarse que están en ese lugar o en contacto con ese elemento junto a nosotros. Sin hacer trampa, que por ahí nos llegaron notas de voz de 1 minuto y medio, de 2 minutos, que estuvieron muy chéveres. Disculpe, profe. Ajá, Iker, eso es contigo. ¿Pero qué? Iker, Sí, hablaba. pero es que Tranquilo. fue el mejor que me quedó. El mejor que me quedó. Pero como primer Pero por ejercicio el está tema. súper chévere, porque lo que ahora vamos a nosotros a poner en práctica es nuestra posibilidad de síntesis. Cómo nosotros en pocos segundos podemos contar historias contundentes, movilizadoras y que generen un impacto positivo sobre los demás. En este caso, hablando en primera persona sobre ese elemento que nos da calma. La próxima semana, hasta el día miércoles en la noche, vamos a estar recibiendo sus reportajes. Imaginen, sueñen que están en ese lugar o en contacto con ese elemento que les da calma y descríbanlo de la mejor forma posible para que todos podamos conectarnos con eso, ¿sí? Envían su notita de voz hasta el miércoles a las 7 de la noche al número de teléfono de María Gabriela y van a poder explorar el tema del día a partir del próximo martes en la página web de Secodap y en nuestras redes sociales, @comunfield y @secodap. Muchas gracias, muchachos, por este encuentro. Les mando un besote grandote. Si quieren pueden prender sus cámaras para despedirnos. Fue un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Un abrazo. Chao, Bárbara. Chao, Sí, María. quisiera compartir una foto, pero bueno, no importa. Chao, Jesper. Un abrazo. Héctor. Chao. Saludos, Héctor, Manuel.
Yo nunca me iré. Yo nunca me iré. Asta. Tampoco nosotros, nos veremos pronto. Un abrazote. Que estés bien. Chao. Chao. No me iré nunca.